Hola, empezamos con un nuevo video, tocando el tema de economía abierta y economía cerrada, en qué consiste cada una de ellas y sus respectivos ejemplos. Empecemos. Economía abierta. Una economía abierta es toda aquella economía que realiza una interacción o transacción comercial con el exterior o país extranjero, es decir, compra y vende bienes, servicios o activos financieros con el resto de los países del mundo. A este tipo de consolidación llamamos el comercio internacional o el fenómeno de la globalización. El procedimiento más habitual para abrir este tipo de economía son los tratados comerciales, ya que estos ponen fin a las regulaciones y controles de la entrada y las salidas de los bienes y los servicios. De esta forma, se pueden ampliar ampliamente lo que es la integración económica. Una de las ventajas de la economía abierta es que los consumidores tienen una mayor posibilidad de elección entre las variedades de bienes y servicios, además de que aumenta la cantidad de posibilidades de inversión. Todo esto es gracias a la apertura de la economía o del ámbito financiero. Del mismo modo, las empresas y organizaciones tienen la posibilidad de realizar actividades económicas y de explotación por todo el mundo. Si hablamos de desventajas de una economía abierta, la mejora de la competitividad que trae consigo el comercio internacional puede llegar a ser algo negativo para productores más pequeños, ya que estos no cuentan con ciertas ventajas que podrían tener uno extranjero. La experiencia también ha demostrado como el beneficio del comercio es mucho mayor de las economías que exportan que para las que importan, que son proporcionalmente dichas. Bueno, ahora que sabemos de qué trata una economía abierta, les daremos un ejemplo. El ejemplo que les traemos es Países Bajos, que está ubicado en el puesto número 3 dentro de las economías más abiertas en todo el mundo. Detrás de Países Bajos se encuentran países como Suiza, Inglaterra o los países nórdicos. Países Bajos, por ejemplo, es superado por países como Hong Kong o Singapur. Pero bueno, ¿por qué se considera que Países Bajos tiene una economía abierta? Puesto que fomenta la interacción comercial con el exterior, a partir del intercambio de bienes y servicios o activos financieros. La accesibilidad al mercado, la infraestructura disponible y la influencia del gobierno ayudan mucho en el clima de la inversión, y estos son factores determinantes. La flexibilidad, la facilidad y la calidad entre empleador y empleado ayuda mucho a este clima de las inversiones. Economía cerrada. ¿Qué es una economía cerrada? ¿De qué hablamos cuando hablamos de una economía cerrada? Pues bueno, se da cuando presenta las siguientes características. Número 1, no hay interacción entre los países, o sea, no comercializa con otros países. No hay exportaciones ni importaciones. No existe inversión extranjera. Y el país es autosuficiente. ¿Qué significa esto? Pues depende de su propia producción y todo lo que produce lo consume. Y su economía gira en base a sí mismo. Su oferta y su demanda depende de sí mismo y no es afectado por las diferentes variables o crisis externas, porque es autosuficiente, subsiste por sí solo. Como podemos ver en este gráfico, así es como funcionaría una economía cerrada, pues tenemos a las familias depositando su dinero en los bancos y en las bolsas de valores, y estos a su vez prestan el dinero a las empresas, y estas a su vez dan las remuneraciones a sus trabajadores, y estas son familias. Al igual que las familias hacen el consumo de bienes y servicios, al igual que las empresas. Pues como vemos, es una economía que se sustenta por sí misma y está completamente cerrada y no depende de ningún factor externo. Es decir, solo depende de sí misma. Pero ¿qué país cumple con estas características, el cual es autosuficiente y no interactúa con nadie, ni tampoco exporta ni importa? Pues la verdad, solo existiría uno, sería este, el país de Wakanda. Sí, suena gracioso, pero las características establecidas como tal, solo este país las cumple. Pero este es un país ficticio. Entonces, ¿qué es la economía cerrada? O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de economía cerrada? Pues, desde el aspecto económico, se habla de economía cerrada cuando los niveles están bajos, tanto de importaciones, exportaciones
e inversiones extranjeras. Pues esto es como una herramienta, nos sirve básicamente para medir el nivel del país, que es una economía cerrada o no. La Argentina se ha convertido en los últimos años en un país extremadamente cerrado al comercio internacional. Según el Banco Mundial, en el año 2016, el total exportado solamente alcanzó al 11,1% del PBI. En el 2011 equivalieron al 18,3% del PBI, en el 2012 al 16,2%, en el 2013 al 14,6% y en el 2014 al 14,3%. Este proceso de descenso acompañó uno similar en las importaciones, mientras en el 2010 equivalían al 16,6% del PBI, en el 2011 se elevaron al 16,7%, en el 2012 bajaron al 16,5%, mientras en el 2013 fueron iguales al 14,7%. En el 2014 al 13,9% y en el 2015 bajaron a tan solo un 11,9% del PBI. La Argentina sí ha reducido su participación en el comercio mundial de modo alarmante. Las dificultades referidas a la competitividad han generado un proceso de reducción de la participación relativa de la Argentina en el comercio mundial gradual constantemente en los últimos años. Si se compara las exportaciones y las importaciones con los países de las Américas, incluidas Sudamérica, Centroamérica, el Caribe y Norteamérica, Argentina es el país peor ubicado, con la economía más cerrada, solo por encima de países como Sudán, Burundi, Afganistán, República Centroafricana, Sudán del Sur, Etiopía y Pakistán. Conclusiones. Cuando decimos que un país es una economía abierta y un país es economía cerrada, pues simple, eso va a depender de su nivel de dependencia y autonomía, o sea, del nivel de sus importaciones y exportaciones, pues estos nos sirven de indicador para saber si este país depende exclusivamente del resto, pues vamos a saber si su nivel de productividad lo exporta o subsiste por sí solo o necesita de otros productos de fuera o de los niveles de inversión extranjera que éste posee. Pues todos estos indicadores nos van a decir si este país posee una economía abierta o una economía cerrada.